Buenos días. Buenos días de este gran auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Caridian Niama, cofundador y productor ejecutivo de Imán Transmedia. Yo soy Juan Pablo Urgilés, soy el director creativo y también cofundador de Imán Transmedia. Para nosotros es un gusto estar acá ahora en Valencia, en España. Es la primera vez que venimos y más aún venir con nuestros trabajos y proyectos a mostrar lo que hacemos. Gracias, Fernanda, por la invitación también y qué gusto habernos encontrado con grandes amigos en el camino, amigos que han hecho que nosotros seamos lo que somos ahora. Así que muchas gracias a Belén Montecarlo, que estaba por ahí también, Alejandro. Entonces, bueno, ahora les queremos contar un poco quiénes somos, qué hacemos y cómo hemos llegado a donde hemos llegado ahora. Entonces vamos a hablar un poquito de qué hacemos en Imán Transmedia. Nosotros venimos desde Quito, Ecuador. Empezamos alrededor de hace 7 años, en inicios del 2016. Junto con Caridian y David, en realidad nosotros nos conocemos más de la mitad de nuestras vidas porque fuimos compañeros de colegio y hemos pasado en varios momentos de creación artística, desde una banda de punk hasta trabajar en productoras haciendo televisión educativa, trabajar en proyectos individuales y en el 2016 llegó un momento en que dijimos, bueno, juntémonos y hagamos algo que siempre nos movía. Creo que hemos siempre tenido el afán de crear cosas y de contar historias y la coyuntura y las cosas que estaban pasando por nuestras vidas y en Ecuador en su momento nos llevaron a proponer lo que ahora es Imán Transmedia. Este es nuestro reel y creo que habla mejor que lo que nosotros les podemos contar de qué hacemos actualmente, entonces vamos a verlo un ratito y después les contamos más de por qué Imán Transmedia. Nos apasionan las grandes historias. Combinamos relatos, producción audiovisual y tecnología. Somos especialistas en la creación de universos transmedia y experiencias inmersivas. Trabajamos con programación, interactividad, video 360, realidad virtual y realidad aumentada. Desarrollamos productos para cada público y pantalla, desde las más chicas hasta las más grandes. En nuestras estrategias de comunicación, el contenido es el protagonista. Creamos contenido comercial, social, de educación disruptiva y experiencias de marca que generan colaboración y participación del usuario. Trabajamos con aliados, instituciones y marcas que han dado el salto hacia las narrativas emergentes y el storytelling. Nuestros proyectos han recibido premios a nivel nacional e internacional. Nuestras historias emocionan, rompen códigos y sumergen a las audiencias en nuestros espectros electromagnéticos. Somos experienciales. Somos multiplataforma. Somos multisensoriales. Da el gran salto y únete al magnetismo. Imán Transmedia. Historias magnéticas. Nuestra frase inicial y es el concepto en el que sostenemos este proyecto se llama Historias Magnéticas y este es el hashtag que hemos utilizado a lo largo de todos estos años y es porque es la energía que nos mueve para poder crear nuestras historias y para poder crear nuestros proyectos. Cada vez que vamos pensando alguna idea, algún proyecto, como ven, hacemos proyectos propios, pero también trabajamos para clientes, si no podríamos sostenernos y eso es un equilibrio, un balance que hemos logrado y en el que somos afortunados para poder tener la libertad de crear también nuestros propios proyectos. Entonces es así que nosotros creamos esta frase, historias magnéticas, y que van a ver igual mientras vayamos mostrándoles los proyectos y ustedes nos dirán si es que tal vez es cierto que tiene y se sostiene en este concepto de historias magnéticas. A la final un imán son 2 polos, positivo, negativo, rojo, azul, blanco, negro. Es un yin-yang energético que fluye y eso es lo que tratamos igual de transmitir a todo el equipo que trabaja con nosotros, que siempre estén anclados a este concepto. Y creo que funciona bastante bien, ¿no? Sí, bueno, también por el lado de lo energético y lo magnético lo utilizamos también como un elemento conceptual.
cuando lanzamos Iman, estamos muy asociados al Transmedia, de hecho nuestro apellido es Transmedia, y ahora vamos a hablar de eso en la mesa redonda junto con Alejandro y Claudia también y Lina, pero también nos hemos dado cuenta que al final se convirtió en un concepto, es un imán que es transmedia y que atrae cosas, un imán multiplataforma, entonces de alguna manera eso ha sido nuestra banderita y la hemos movido en todo este tiempo y básicamente ha sido muy asociado a esto. Nosotros somos contadores de historias, creemos fervientemente en que una historia se debe contar bien, que las historias deben tener la prioridad dentro de un proyecto para nosotros, pero sí le hemos ido agregando tecnología y ha sido nuestro proceso, ¿no? Empezamos en el 2016 con interactividad, usando Clint, que hablaba por ejemplo Alejandro, que es una herramienta que muchos conocerán, y proponíamos el Transmedia. En Ecuador en el Transmedia en ese momento no se sabía mucho, de hecho hasta ahora todavía es un poco desconocido, pero lo proponíamos y era como que un lanzamiento también de nosotros a un mercado totalmente reacio a este tipo de cosas, y fue un trabajo muy grande que hemos hecho de incluso de pedagogía para los clientes o para las personas que les ofrecemos nuestros proyectos, porque es, bueno, el Transmedia y fueron largos años de el Transmedia y tú puedes hacer un proyecto Transmedia para esto y para esto y para esto. Y eso nos llevó también en el camino de ir explorando mucho y ahora, claro, hemos ido, creo que algo que es muy orgánico, que ha sido una evolución, ¿no? De ir a interactividad, Transmedia y ahora estamos en lo inmersivo. Y eso nos ha llevado a lo inmersivo, creo que ha sido como más evolucionado en el corto tiempo y nos ha llevado también a tecnologías nuevas que ya les vamos a contar en el camino también. Bueno, esta presentación que están viendo es un híbrido entre las presentaciones que les hacemos a clientes y a audiencias como ustedes, ¿sí? Entonces que ven así como terminología un poco comercial, sepan que es para poder vendernos un poco. Pero bueno, aquí está un poco el resumen de nuestra experiencia. Vamos 7 años ya en el mercado y también como imán Transmedia. Y aparte, bueno, aquí no está lo de más de nuestras vidas que nos llevamos juntos. Nos consideramos pioneros en el país, en el Ecuador, porque prácticamente no hay agencias y productoras que hagan lo que nosotros hacemos y consideramos que este es un diferencial que nosotros tenemos frente al resto del mercado. Vamos a ir turnándonos para que sigas ahí. Y el tema del digital, que creo que es un concepto que lo conocen, pero hemos aprendido que justamente la tecnología no lo es todo, como decía Alejandro, o sea, tecnología por tecnología no promovemos esa bandera en realidad. Y creemos mucho entre que los proyectos y nuestros proyectos más exitosos, de hecho, se han dado dentro del espacio físico y dentro del espacio digital. Entonces, esa combinación nos ha permitido movernos bien y hemos entendido que siempre hay que darle un enfoque de esta manera y básicamente nuestros proyectos, mucho más ahora cuando hacemos exhibiciones de VR o 360, usamos también el espacio físico y hemos encontrado también alternativas con el público que han sido muy interesantes, más aún viniendo de un país que tal vez este tipo de dispositivos o este tipo de tecnologías son muy ajenas y de alguna manera nosotros hemos logrado democratizar en ciertos espacios y ahí es cuando la gente también ha aportado muchísimo y hemos encontrado también muchas formas de conectar con las personas. Consideramos que tenemos un alcance global. Enos aquí. Tratamos de tener, o sea, a nivel de trabajo, aplicamos nuestros proyectos para amplias audiencias. Si bien pueden ser proyectos muy locales, pero son de interés global, abordamos mucho el tema de las historias humanas y creo que las historias humanas son historias universales. Entonces, el interés está presente en otros espacios. Pero también aprovechamos espacios de intercambio, como lo que estamos aquí. Hemos tenido la oportunidad de poder estar en diferentes lugares, en diferentes países, y como Juanpa dijo también al inicio, lo que está sucediendo hoy, que es un espacio de reencuentro, es porque venimos desde otros espacios también. Y lo que les contaba antes un poco, ahora estamos muy orientados al tema de la inmersión, de las narrativas inmersivas, realidad extendida, realidad virtual y realidad aumentada. Y este hype, esta palabrita que está muy de moda, que es el famoso metaverso que tiene sus detractores y la gente que la apoya mucho o la mueve mucho. Sin embargo, nosotros es curioso porque justo nos pasa mucho que ahora clientes nos dicen, ustedes hacen algo para el metaverso, por ejemplo, y es como, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me estás pidiendo o qué está sucediendo? Pero la gente tiene tanto la palabra metaverso en su cabeza que de alguna forma también nos ha potenciado. Entonces, cuando dicen, ustedes hacen algo para el metaverso, tenemos que entrar de nuevo, bueno, XR es de esto, Transmedia es de esto, y de nuevo la pedagogía, que de alguna forma nos hemos vuelto, no expertos, pero sí hemos sabido lidiar con eso, porque ya no nos molesta o no nos da temor explicar a los clientes de lo que hacemos y obviamente enseñarles. Incluso hay clientes que hemos logrado
conectar a través de capacitaciones. Entonces, como que han venido a preguntarnos si hacemos algo, les ofrecemos servicios, pero luego ellos nos piden la capacitación también. Entonces, ha sido de alguna manera esa la forma en la que hemos logrado conectar con clientes, y no solo con clientes, sino también financiar proyectos propios. Bueno, aquí algunos de nuestros servicios: metaverso, estas narrativas, estas nuevas realidades, video 360, tema de transmedia, interactividad, el audiovisual, esa es nuestra génesis. El desarrollo web, prácticamente todos nuestros proyectos están alojados en un host o son de acceso a través de una URL. No es que hacemos páginas web como tal, sino que es lo que aloja nuestros proyectos. Y hemos tenido también la oportunidad de brindar servicios de producción en Ecuador y en Latinoamérica, y inclusive aquí en España, desde Ecuador ahí hemos podido dirigir algunos proyectos. Y también estos 2 últimos años nos hemos dedicado también a la creación de eventos virtuales, físicos e híbridos. Este es nuestro equipo. En el 2016 éramos solamente 3 personas. De hecho, ahora somos en Quito, están como 10 personas. Hemos crecido bastante y creo que también fue un impulso que nos dio la pandemia. Nosotros en el 2019 teníamos un equipo de 4 o 5 personas. Justo antes de la pandemia, Ecuador había vivido un paro súper fuerte que casi nos quiebra como empresa, y tuvimos que reducir el equipo, volver a 3 personas. Llegó la pandemia y hubo un momento que, claro, hablábamos entre nosotros y decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, de hecho, estábamos preparándonos para lo peor, pero también sabíamos que de alguna forma habíamos venido trabajando mucho en cosas que ese momento iban a fortalecerse, y fue así. Básicamente el 2020 empezamos a generar mucho trabajo, el 2021 fue uno de nuestros mejores años y ahora estamos cosechando esos resultados gracias a lo que decía Caridia, ¿no? Empezamos a hacer eventos virtuales, utilizar tecnología de producción virtual, hacer mucha realidad virtual, video 360, realidad aumentada, porque el mercado y la pandemia nos lo permitieron. Empezamos a tener clientes que habíamos tratado de establecer conexiones desde el 2018, 4 años intentando, y después dijeron, bueno, ahora sí me sirve tu video 360. ¿Por qué? Porque no puedo llevar a la gente al lugar. Y ahí las razones lógicas de usar realidad virtual o contenido inmersivo tenían mucho potencial, y así nos fortalecimos. Entonces ahora tenemos un equipo que está ya, digamos, dentro de nuestro equipo ya tenemos departamentos chiquitos, pero departamentos, el departamento de producción, 2 productoras, departamento creativo que yo lo dirijo junto a otro colega que está encargado ahora de todas las cosas creativas. Caridian está a cargo de la producción ejecutiva, pero también del tema de postproducción. Y David, nuestro otro socio, tiene ya con él 3 personas de desarrollo que trabajan con Unreal Unity. Y ha sido un crecimiento súper chévere, y claro, el 3D llegó a nuestras vidas desde este año y estamos llenos de 3D ahora, por ejemplo, cosas que no habíamos hecho nunca. Ahora sabemos de procesos de 3D, sabemos qué es rigging, sabemos qué es un cleanup y cosas así que hemos aprendido en el camino, como todo esto, ¿no? Creo que muchos de los que exploramos este tipo de narrativas lo vamos aprendiendo en el camino, y ha sido también... creo que hemos aprendido también a liberar la cabeza para estar constantemente aprendiendo, y eso es súper importante cuando se habla de estas nuevas narrativas. Vamos a ir ahora mostrando algunos de nuestros proyectos de manera cronológica para que vean y digan ustedes si es que sienten alguna evolución desde nuestros inicios hasta lo que ha sido, hasta lo que hemos hecho hasta ahora. El primer proyecto es El secreto de la luz. Este es un proyecto de un documental interactivo. No es nuestro, nos lo pidieron que nosotros le hagamos su versión interactiva, porque este es un documental, en su versión original es un proyecto para televisión. Entonces, en nuestros inicios, cuando estábamos explorando en Clint, fue que vimos la posibilidad de expandir la información de este documental, que se trata de un fotógrafo sueco que vivió en el Ecuador y tenía un vasto archivo fotográfico, sonoro, de ilustración, y los realizadores de ese documental no querían que se pierda este contenido, ya que solamente tenían 1 hora 10 minutos, me parece, de documental. 52 minutos. 52 minutos. Y entonces, a través de la interactividad, es que pudimos alojar, y queremos que se preserva de alguna manera este material en la página web. Aquí podemos ver algunos de los contenidos que tiene. Está, bueno, el film original, pero también ahí están las ilustraciones de este fotógrafo, que en realidad es un artista. Hay contenidos de textos, extractos de libros,
gente que ha escrito cosas acerca de él que merecían ser mostradas. Y ahí está la página web, elsecretodelaluz.com. Pueden verlo para que puedan explorar. Es una experiencia que dura alrededor de unas 3 horas. Y como es un interactivo, pueden ir dando clic en las partes que les resulte interesante. Les recomiendo, es muy lindo porque además es un recorrido por el Ecuador de antaño. Yo aprendí un montón en el proceso de realización de la versión interactiva de este documental. Y aquí es interesante porque los directores del documental siguen pagando el dominio y siguen pagando el host. No han desistido de esta idea, cosa que sí nos ha pasado con otros proyectos, que hay proyectos que han sido gigantes, hermosos para nosotros y que fueron de mucho presupuesto, pero que ahora desaparecieron porque clientes ya no decidieron pagar el host. Es un poco lo que Alejo se sorprendía de que esté el centro, por ejemplo, por ahí. A nosotros nos ha pasado y claro, Maife y Rafa, ellos han seguido ahí y justo… un detalle que es chévere contarlo también, que nos gusta contarlo, es ahí hicimos un juego, un puzzle básicamente, que el usuario podría reformular los cuadros de la esposa del protagonista. Son cuadros muy geométricos, pero esto fue chistoso porque lo hicimos con un programador que trabajaba para el Instituto Meteorológico de Quito. Un programador que no había hecho nada de interactividad, no había hecho nada de temas de narrativos o temas de juegos. Buscamos, nos lo recomendaron y trabajamos con él, pero estamos hablando de 2016 y claro, fueron esos nuestros procesos. Siempre habíamos trabajado con proveedores en el tema de desarrollo, ahora ya tenemos gente en el interior, pero ha sido curioso porque claro, gente que nunca había topado esa área se ha unido también para contar estas historias y ha sido muy grato también que les gustó y bueno, y en el futuro seguimos trabajando con estas personas también. Esto es interesante porque parte igual de nuestra actitud frente a los proyectos interactivos transmedia ha sido como el de lanzarnos al vacío sin saber qué es lo que pueda ocurrir. Y hemos formado equipos de trabajo con ese mismo espíritu, que se han juntado en esta aventura, así como nuestro ingeniero meteorológico que pudo hacer un mini videojuego de rompecabezas o puzzles a partir de los cuadros de Araceli Gilbert, la esposa de este fotógrafo. Ahora, multimediando. Sí, este fue el segundo proyecto grande después del Secreto de la Luz y este proyecto fue súper importante porque fue el primer transmedia que pudimos hacer. Lo habíamos vendido tanto durante el 2016 y tuvimos la suerte de encontrarnos con una persona que cree en esto y que conocía también de las narrativas transmedia y lo implementamos con un riesgo también porque cuando nos pidieron el proyecto, cuando nos briefaron, nos llegó la propuesta, obviamente participamos en un concurso y demás, era una web serie nada más para YouTube. Y nosotros decidimos dar el salto y arriesgarnos, como decía Caridian, y ofrecer un proyecto transmedia con varias plataformas, son multiplataforma. Esto fue un piloto y también fue muy curioso porque solamente era una etapa muy embrionaria del proyecto grande que se planteaba, pero fue un piloto que tuvo mucho éxito para nosotros porque representó primero la posibilidad de tener un proyecto ya al aire, un proyecto grande. Se pasó, por ejemplo, este proyecto en la televisión pública, en el canal educativo del Ecuador, es decir, llegó a millones de hogares. Y también tuvimos la suerte de ganar algunos premios y de moverlo de alguna manera en exposiciones y en algunos eventos. ¿Por qué fue un proyecto que funcionó súper bien? Porque creo que aquí trabajamos sabiamente en adaptar una pedagogía y una metodología sobre la mediación y la cultura de paz y llevarla más aún a contenidos para niños y adolescentes, que fue un reto. Nosotros habíamos venido trabajando mucho en el tema de la televisión educativa para niños, pero nunca nos habíamos juntado a hacer algo relacionado a la mediación, es decir, a temas jurídicos, temas de abogados. Y obviamente nos ayudamos de gente que nos apoyó para establecer esta pedagogía, pero conseguimos resultados súper chéveres porque creamos un juego interactivo, un film interactivo, digámoslo así, sobre la mediación, en donde los niños y adolescentes, niñas y adolescentes, podían solucionar problemas de manera empática y usando la cultura de paz y el diálogo. Entonces hubo un aprendizaje y fue, por ejemplo, como dato chistoso, que nosotros lo probábamos con niños de colegio, niños de escuelas y colegios y claro, les fascinaba, pero una vez lo exhibimos en una feria iberoamericana de jueces. Vinieron los jueces a Quito y les mostrábamos esto, igual lo disfrutaban y se reían. Entonces, claro, ahí nos dábamos cuenta que, bueno, la pedagogía funcionaba y además los jueces nos tomaban la lección porque venían así, a ver, la mediación se hace así y estaban probando y veían que sí estaba correcto. Y era muy divertido porque al final se reían y establecían una empatía también con lo que habíamos creado. Una anécdota sobre eso, antes de avanzar. Les dije que nos hemos lanzado al vacío, ¿no es cierto? Entonces, con este proyecto estábamos en un momento en el cual no conseguíamos
contratos, ¿no? Entonces estábamos como que un poco tercos de que no nos salía nada y nos invitaban a licitaciones. Y el pedido para esto era un piloto para televisión. Y nosotros dijimos a la miércoles, o sea, no nos han salido las propuestas que hemos hecho que nos han pedido, entonces mandemos algo mucho más arriesgado. Hagamos un proyecto transmedia, o sea, no sé si lo dijimos transmedia con esa palabra, pero fue como hagamos algo mucho más interactivo, más volado, no hagamos lo que nos están pidiendo. Y cuando fuimos al pitch, les mostramos todo esto, vieron que encajaba en el presupuesto y dijeron, ok, vamos a hacerlo esto. Entonces, en vez de que sea un piloto de televisión, se volvió un proyecto digital. Bueno, en realidad no encajaba en el presupuesto, arriesgamos a nivel de presupuesto, pero fue una apuesta muy grande que nos permitió, y justo hablábamos con Karina ayer, que a partir de este proyecto las cosas cambiaron para nosotros. No creo que esa posibilidad de haber tenido el chance de hacerlo, a pesar de que no era rentable del todo, pero a la final fue una apuesta grande para eso. Después vino otro proyecto grande que es Narraquito. Este es un proyecto también transmedia que hicimos. Abordaba el patrimonio oral, las tradiciones familiares de las historias del centro de Quito, y fue muy chévere porque no sé si tengan la oportunidad han tenido la oportunidad de conocer el centro histórico de Quito, pero es uno de los centros históricos de hecho es el más grande y el mejor conservado de Latinoamérica, tiene mucha historia, obviamente, pero también es un lugar de confluencia, porque a la final muchas de las familias de clase media baja o clase media y baja crecieron ahí. Entonces, todas las familias de Quito casi tenemos relación con el centro. No sé, el fin de semana, las iglesias, algunos detalles. Y fue muy lindo meterse en el centro de Quito, y lo que hicimos básicamente es expandir este espacio. Creamos una plataforma que tiene geolocalización para dejar historias. Creamos contenidos 360, contenidos interactivos, contenidos lineales que tenían animación. Hicimos actividades de participación que también fueron muy chéveres porque convocábamos a la gente a espacios como cafeterías en el centro de Quito. Les invitábamos, hacíamos como unas experiencias sensoriales donde prendíamos, por ejemplo, palo santo o los inciensos. Entonces las personas empezaban a recordar sus anécdotas con las iglesias, cuando sus papás les llevaban, y había mucha sensibilidad y emoción en esas historias. Luego, por ejemplo, les dábamos las colaciones, que son dulces típicos del centro de Quito también. Les dábamos de comer y ahí empezaban también a recordar. Entonces era como que una degustación de cosas sensorial a la vez, y ahí soltábamos las historias, lográbamos recabar historias, y nosotros mismos éramos quienes, algunas personas, especialmente de edad mayor, les ayudábamos a subir las historias, pero también era chévere porque iban jóvenes, y los jóvenes se convertían también en nuestros aliados. Entonces teníamos nosotros como operadores del proyecto, pero también teníamos un grupo de jóvenes que habían ido a esos talleres y eran los que les ayudaban a sus abuelitos, a sus tías, a sus papás y mamás a subir las historias. Entonces también fue muy funcional eso. De hecho, estos talleres los llamábamos la Minga de historias. Minga es un trabajo comunitario. Y lo llamábamos así, era muy chévere porque se hicieron, y después ese formato se siguió replicando en algunas instancias más. Y aquí también fue muy interesante lo que hicimos, porque ya producimos video 360 y lo llevamos, por ejemplo, a la Plaza Grande. La Plaza Grande es la plaza principal del Centro Histórico de Quito, donde está el Palacio de Carondelet, Presidencia, está la Municipalidad, la Catedral y demás, y pusimos ahí una instalación de realidad virtual, y fue muy chévere porque, claro, iban gente, como les decía, ¿no? Gente de clase baja, niños lustrabotas, que nos preguntaban si costaba y no costaba, y podían ver eso. Entonces era gente que tal vez nunca había visto realidad virtual y lo podía ver, o que nunca tal vez podrá ver realidad virtual y en ese momento lo podía ver. Pero también iban personas de clase alta, por ejemplo, que vivían en la zona más acomodada de Quito, porque tenían que ir al centro, y lo veían también. Y era chévere porque en los dos casos generábamos lo mismo, ¿no? Una empatía con las historias y una atracción por esta propuesta que quería promover el patrimonio oral y inmaterial de Quito. ¿Algo más sobre esto? Miren, veamos. Narraquito. Este es uno de los promos. Y algo más con Narraquito, pasa que el centro histórico de Quito es un centro vivo, pero también es muy turístico. Y lo que pasa es que la gente que ha vivido en el centro ya está dejando de vivir, porque ese espacio está dedicando al comercio o a otras actividades, pero no es la de vivienda. Creo que pasa eso mucho en los centros históricos, ¿no? Y también uno de los objetivos que tuvimos con este proyecto es que no era un proyecto turístico, sino que era para que la gente vuelva al centro, el rescate de la memoria oral del centro. Entonces no es que teníamos turistas viendo esto, sino que teníamos a la misma población, que a través de la nostalgia, la conexión
y el interés por las cosas que pasan en el centro histórico, se pudo armar este proyecto. Entonces, un proyecto cargado nuevamente de este valor humano, que es importante. Ahora, cruzar. Bueno, entonces los proyectos que mostramos antes eran por encargo, donde nosotros teníamos mucho aporte creativo y conceptual, pero también nos hemos dado el espacio para crear nuestros propios proyectos en esta aventura. Sí, habíamos trabajado ya mucho con el tema del video 360 en ese entonces y habíamos investigado, y aquí llegamos a este concepto que ha sido muy importante para nosotros, que es la máquina de la empatía. Se habla mucho que el video 360 y la realidad virtual son la máquina de la empatía, hay papers sobre eso, y utilizamos este concepto para sensibilizar y generar empatía alrededor de una problemática que es súper fuerte en Latinoamérica y que de hecho incluso ha llegado hasta acá a España, que es el desplazamiento venezolano. Es el segundo mayor desplazamiento en la historia actualmente, y cada vez hay más, ¿no? Hay más de 6 millones de venezolanos fuera de su país que han sido desplazados por los problemas sociales que enfrenta Venezuela. Y aquí nosotros lo que quisimos fue básicamente, como conocíamos una herramienta que era el video 360 y la sensibilización o la máquina de la empatía, buscamos generar un contenido que permita bajar los índices de discriminación. Básicamente era muy claro lo que lográbamos con esto. Y era un proyecto que lo apostamos, un proyecto propio. Básicamente invertimos en hacer un teaser y empezamos a buscar recursos para hacerlo. Y fue una apuesta también importante en relación a lo que significaba nuestro avance dentro de las tecnologías inmersivas. Logramos financiarlo con un aporte de ACNUR, que ellos nos apoyaron con alrededor de un 25% del presupuesto total. Logramos producir con ese dinero y luego fuimos juntando otros aportes, pequeños fondos que íbamos ganando o apoyos, a veces apoyos que no eran en dinero, en moneda, en metálico, sino apoyos como por ejemplo Fundamedios, que es un organismo de defensa de periodistas y de derechos humanos para periodistas que nos apoyaron. Nos juntamos al Pitazo, que es un medio digital de Venezuela, se nos juntaron también gente de Ecuador Chequea para elementos de fact-checking, y cosas así. Entonces fuimos juntando a gente interesada en resolver esta problemática y logramos crear el proyecto. Lastimosamente nos llegó la pandemia, entonces nosotros teníamos un plan inmenso de hacer una exhibición. Estuvimos a punto de firmar un acuerdo con la Defensoría del Pueblo para hacer una exhibición en escuelas para gente de colegios y también para profesores, porque en ese momento habíamos accedido a estudios donde los profesores eran también un foco de discriminación. Profesores ecuatorianos que simplemente por el hecho de llamar a chicos que estaban estudiando, que tenían el derecho a la educación, de venezolanos que estaban ahí, les llamaban no por su nombre o su apellido, sino decían, a ver, tú el venezolano, ven acá. Entonces teníamos esos datos y quisimos llegar a ese público, pero lastimosamente llegó la pandemia y no pudimos exhibir nada en visores de realidad virtual y tuvimos que recurrir al tema digital. Fue interesante porque también nos la ideamos y empezamos a hacer exhibiciones el contenido a través de sesiones de Zoom en donde íbamos a universidades, es decir, decíamos universidades que tenemos amigos, colegas que habían trabajado con nosotros, jefes que habían trabajado con nosotros, mi esposa que también trabaja en una universidad. Entonces, ¿qué ofrecíamos? Hacíamos un taller sobre narrativas inmersivas, adaptándonos. Por ejemplo, si era cine, les hablábamos más desde el tema más técnico cinematográfico, por así decirlo. Si era periodismo, hablábamos más de periodismo inmersivo, pero nos íbamos adaptando y al final del taller les enseñábamos el proyecto para que lo vean en su celular a través de YouTube 360 y era súper chévere porque lográbamos, a pesar de la distancia y todo, lográbamos lo que nos habíamos planteado, ¿no? Entonces hacíamos la visualización y luego hacíamos una pequeña conversación, entonces donde la gente pensaba, nos decía qué pensaba y nos contaba también sus percepciones sobre la problemática. Así llegamos a Ecuador, fuimos también a Perú virtualmente, trabajamos con Holanda en 2 universidades, la Universidad de Maastricht y la Universidad de Leiden. Lo hicimos también con Guatemala y por ejemplo en el caso de la Universidad de Maastricht fue muy lindo porque ellos trabajan con los ODS y siempre hacían visualizaciones, digamos, con donaciones. Entonces logramos establecer esta dinámica y logramos conseguir un dinero para que estaba establecido como una donación. Pero ¿qué hicimos nosotros? Este dinero se lo dimos a la protagonista del documental. Porque nosotros contábamos la historia de una familia que busca reunificarse, una mamá que tuvo que salir de Venezuela y dejó a sus hijos allá, pero curiosamente luego de que producimos el documental y justo en el momento en que habíamos logrado esa donación, ella logró traer a sus hijos al Ecuador, pero se había endeudado con $300 o $400.
Entonces nosotros recabamos esta donación, le dimos esa plata a Agni y ella logró saldar las deudas de traer a sus hijos. Entonces fue también muy lindo y nos ha pasado también, creemos mucho en la circularidad de las cosas, en las cosas cíclicas. Fue muy lindo que creamos un proyecto que se estaba exhibiendo, pero al final el mismo proyecto le dio a Agni la resolución de su conflicto, que contábamos nosotros. Entonces también fue muy interesante por ese lado y nos ayudó muchísimo. Este proyecto se ha exhibido en más de 20 festivales a nivel mundial, ha ganado premios en Steropsia Latam, ganamos premios en un festival en Australia, hemos estado en Europa, solo a Asia no llegamos con este proyecto, entonces también ha sido muy lindo que nos permitió establecernos y poner un pie dentro de la industria inmersiva a nivel global. Aquí está el tráiler, creo que por tiempo no los vamos a pasar. Pero bueno, lo pueden ver el tráiler, igual si alguien está interesado justamente en hacer este tipo de exhibiciones nos pueden contactar para generarlo. Estas son fotografías un poco de las exhibiciones. Creamos también una instalación que era muy chévere, algo nada del otro mundo, simplemente la gente veía el contenido en las gafas que dura 12 minutos. Le poníamos una línea simbólica en el piso y ahí tenía mucho fuerza el concepto del proyecto, entonces decíamos cruza hacia el lado de la empatía, entonces la gente cruzaba esa línea que era simbólica, como ustedes ven, esa línea amarilla, y después dejaban mensajes poniéndose en los pies de un migrante. Entonces esto funcionó súper bien, lo fuimos replicando y lo hicimos también digitalmente y en la página web también se puede hacer lo mismo. Bien, entonces ahora también lo que hemos tratado de hacer es crear nuestros propios proyectos, pero con un fin más de entretenimiento. Tenemos también toda esta carga humana, carga social, de impacto social, que es del recorrido que hemos tenido desde un inicio, pero también exploramos ahora otros lenguajes, otros géneros, y bueno, fue así que creamos Corazón Hackeado, que esta es una comedia romántica, interactiva, donde el espectador ayuda a la protagonista a tomar decisiones sobre las decisiones amorosas que tiene que decidir. El proyecto habla sobre el amor en tiempos de algoritmo. La idea era contar justamente lo que decía Karina, ¿no? Que el público pueda tomar las decisiones de la protagonista, que el público pueda explorar las decisiones de la protagonista en relación a las redes sociales y las apps de citas. Y fue muy lindo también este proyecto porque logramos un nivel de participación súper interesante. Cuando estábamos prototipándolo y diseñándolo, hicimos una encuesta y recabamos más de 300 historias, más de 200 historias, perdón, con las que incluso creamos los guiones también del proyecto. Producimos un piloto que ganamos un fondo en Ecuador. Gracias a ese dinero logramos también producir algunos detalles más. Entonces el proyecto tiene la serie web, al momento está grabado un capítulo, tiene documentales con historias reales de personas que se conocieron en apps de citas. Y tiene componentes de redes sociales obviamente y también tiene este tema de la participación. Al momento en la página web me parece que hay como 500, casi 600 historias de gente que nos ha dejado sus historias y hay claro historias de varios países de Latinoamérica y algo súper interesante también que nos gusta mucho y al menos a mí como parte del tema creativo, que de hecho cuando se presenta el proyecto y cuando pedíamos estas historias, la gente, a pesar de que hay historias densas o historias heavy o historias turbias alrededor del tema de apps de citas, cuando presentábamos el proyecto la gente no nos mandaba esas historias, se daban cuenta que era una comedia romántica y nos contaban en tono de comedia romántica también las historias. Entonces tú lees las historias que están en la página web y tienen esta carga de humor, esta carga también de un poco de historias, de un poco de chascos o de cosas avergonzantes en algún sentido, pero nunca fuimos hacia el lado, nunca logramos que la gente, o sea, nunca pasó que la gente nos dio historias densas y eso también es chévere porque uno entiende y se da cuenta luego de crear este tipo de proyectos que tal vez desde el mismo nombre de Corazón Hackeado ya se proponía algo más de comedia romántica justamente y la estética y todo funcionaba. Entonces eso nos permitió encontrar historias también súper chéveres y el objetivo de este proyecto, claro que sí sigue haciendo y si logramos financiarlo, es con todas estas historias que nos han dejado crear los siguientes guiones, que es un poco lo que hicimos al inicio. El año pasado tuvimos la oportunidad de crear este proyecto que se llama Del Otro Lado o en inglés On the Other Side. Este es un proyecto para ACNUR, que tomó como referencia el proyecto Cruzar, pero aquí le damos la posibilidad al espectador de ayudar a la protagonista a tomar decisiones igual. Y es al ponerse en los zapatos de una refugiada venezolana en su paso por el Ecuador, qué camino es el mejor para tomar.
Esto tiene una página web. La página web es ontheotherside360.org, lo pueden ver ahí, y aquí está el tráiler. Soy Ariana y tengo 18 años, soy venezolana. Me vine para Ecuador a encontrarme con mi hermana que vive aquí hace unos 3 años. Me salí de Venezuela para poder graduarme del colegio y entrar a la universidad, porque mi sueño es ser doctora. Las personas piensan que nos vamos de nuestro país porque queremos o por capricho. La situación en mi país está muy difícil y apenas vi el chance de irme, lo hice. No aguanté más y salí. Bueno, este es el tráiler y para este proyecto dimos unos talleres acerca de guión y de contenidos inmersivos a un grupo de migrantes y refugiados. Hicimos una convocatoria abierta y eso también nos ayudó a nosotros a crear la historia. Entonces, si se dan cuenta, vamos mezclando como técnicas y prácticas que hacemos en otros proyectos para llevar a otros géneros y a otros proyectos. Y así fue como se creó el guión que nos guió. Este proyecto está creado en está traducido a 4 idiomas, está en inglés, francés, italiano y español. Tiene su página web para que se pueda ver en todas estas versiones. ¿Qué más? Si se dan cuenta, es como un Cruzar 2.0. Porque claro, a ACNUR le interesó lo que hicimos con Cruzar y nos pidieron ya por pedido, digamos. Participamos también en una licitación también de por medio, pero sí fue una posibilidad de crear ya algo más grande, ¿no? Es decir, a nivel de presupuesto tuvimos otras posibilidades. Es ficción, trabajamos ya una ficción, era la primera vez que hacíamos una ficción grande en 360, entonces tuvimos un equipo grande. Cerramos calles, trabajamos con las policías, hubo también, y este proyecto también siempre tuvo el objetivo de presentarse acá en Europa. No estaba pensado en que se exhiba principalmente en Latinoamérica, sino el objetivo de este proyecto era que se exhiba en Europa porque quería mostrarse a la gente de Europa qué estaba sucediendo con el desplazamiento venezolano. Entonces, por ejemplo, se pusieron afiches con códigos QR en el metro de Bruselas. Hay una metodología para el proyecto para que las escuelas tomen el contenido y lo puedan analizar. De hecho, esa metodología cuenta con unas indicaciones para crear cardboards. Se les entrega también a los chicos de ese material para que lo hagan. Y ha sido muy interesante también porque nos permitió tal vez trabajar concretamente, como dijo Caridian, con personas refugiadas y con ellos co-creamos también la historia, que fue en un taller virtual porque estábamos en pandemia, pero tuvimos más de 60 personas de Venezuela, Colombia, gente de Siria, gente de Afganistán, que estaban en Ecuador, Cuba, que habían sido desplazados o que tenían algún problema también, que salieron de sus países, y fue muy rico compartir con ellos. También fue una catarsis para ellos, muchos nos decían que nunca habían contado sus historias y hubo momentos muy, muy emocionales también dentro de ese taller. Aquí están algunas fotos de las activaciones que hemos llevado a cabo y también tiene esta actividad de reflexión sobre los contenidos que están. Estos son proyectos más largos, sí, en la era del TikTok, si es que uno supera los 15 segundos, es como difícil mantener la atención, pero los proyectos que vamos haciendo son experiencias que duran más de 20 minutos y lo bueno es que hay una buena recepción por parte de la audiencia. Ahora, uno de nuestros últimos proyectos, que también lo iniciamos el año pasado y sigue vigente, es el proyecto de limpieza costera en 360. Este proyecto básicamente cuenta la historia de un grupo de voluntarios que viaja por las islas remotas de Galápagos recogiendo desechos y residuos que llegan a ese paraíso, ese
patrimonio natural de la humanidad por las corrientes marinas. Entonces, esto es algo súper chévere porque la gente no sabe eso. O sea, la gente piensa que Galápagos es un paraíso, que es muy turístico, pero no sabe que ni siquiera que hay islas remotas y nadie sabe que estas islas remotas están llenas de basura. Porque tienen una confluencia de 4 corrientes marinas. Y nos sirvió realmente aquí, bueno, el principio de la realidad virtual, el sentido de presencia, sirvió muchísimo y lo hemos logrado usar también súper bien, porque la gente dice, ay, qué lindo Galápagos, pero cuando ven la imagen de la basura dicen, uy. Y la gente se hace así cuando está con las gafas. Entonces, cuando salen sí quedan choqueados, porque al menos para los ecuatorianos que te hablen de Galápagos y que, digamos, tú estás botando basura y que tal vez eso llegue a Galápagos es muy choqueante, porque es del patrimonio, es como un tesoro para nosotros. Seguramente ustedes habrán escuchado de las Islas Galápagos, entonces eso llama mucho la atención. Y con este proyecto también ha sido muy chévere porque hemos hecho muchas activaciones, muchas exhibiciones en campo. Creo que llegamos casi a las 3.000 personas que hemos mostrado en gafas de realidad virtual. Estamos hablando de más de 10 o un poco más de exhibiciones. En un montón de públicos, hemos hecho con colegios, con escuelas, con universidades, con ejecutivos de empresas, los hemos llevado a los ministerios, lo han visto el Ministerio de Turismo, lo ha visto el Ministerio de Ambiente, lo han visto gente también de compañías que están involucrados en el tema de manejo de residuos. Y ha sido muy interesante porque las personas que nos encargaron este proyecto también están muy contentos y lo usan también como una bandera de su programa de limpieza costera. En la página web ustedes pueden ingresar a limpiezacostera.com, es un 360 que cuenta con contenidos interactivos, pueden ver fotografías que tomamos durante el viaje, pueden ver videos hechos a los actores principales de este programa, a los voluntarios, a la gente de las organizaciones, a la tripulación del barco donde viajan, y es súper chévere, porque claro, tú empiezas el proyecto viendo un barco vacío con gente que sale a coger basura y terminas el proyecto viendo un barco lleno de basura que regresa a tierra con toneladas de basura de plásticos y de todo tipo de basura. Es curioso porque uno piensa que son solo botellas, pero no, aparecen zapatos, aparecen cuerdas, aparecen tapas de baño, parecen un montón de cosas que claro uno tanques de combustible, sandalias, muchas cosas, y eso es interesante. De hecho, este proyecto se va a exhibir mañana del otro lado, y este proyecto se va a exhibir mañana aquí en el Digital Jove, y los que quieran conocerlo pueden ir con gusto a visualizarlo. Y ahora, bueno, este es lo que les hablábamos de la exploración que tenemos en el 3D. Ya estamos jugando con metahumanos, estamos ya recreando humanos digitales, y el objetivo que tenemos con este proyecto es de crear una serie educativa médico-científica para que los pacientes de diferentes enfermedades tengan el soporte, el apoyo de un médico que le va dando información importante para que pueda llevar su tratamiento, su terapia como de una manera más acompañada, y que obviamente tiene un alcance mayor. Se pierde un poco la personalización del trato, pero hay este acompañamiento con este humano digital. Sí, y la idea era que, claro, haber hecho una producción con una persona hablándote a cámara, son 18 capítulos, entonces hubiese costado mucho más de lo que nos costó la producción de un 3D con metahumanos, porque es una tecnología que maneja Unreal, está el plugin, obviamente nos ha sacado también canas verdes, sufrimos mucho con este proyecto, seguimos sufriendo, tenemos aquí a gente ahorita en Quito que está sufriendo con la solución de la bata para la doctora, por ejemplo, vestirla a la doctora ha sido un completo desafío, pero también hemos incorporado varias tecnologías, está hecho con captura de movimiento facial, está hecho también con captura de movimiento con el traje del rococó, es decir, en el estudio actuamos los movimientos de los doctores y los incorporamos en Unreal. Hay un diseño de escenarios también, y lo interesante también es que, claro, en cada proyecto nos adaptamos a la línea o a la temática. Por ejemplo, aquí hemos aprendido mucho de medicina porque nos hemos tenido que leer pliegos de cosas, PDFs, y adaptarlos a un guión. Entonces eso ha sido súper interesante porque a la forma, y eso es lo chévere, creo que es lo que hacemos también, que cada vez vamos aprendiendo otras temáticas que salen de nuestro radar, ¿no? A veces somos médicos, a veces somos mediadores, a veces somos gente que aborda el patrimonio, a veces somos museógrafos, entonces eso es también interesante y creo que eso es lo rico de hacer lo que hacemos. Y como para ir avanzando, voy a avanzar rápido, porque así como dice Juanpa, que a veces somos médicos, o somos mediadores, a veces también somos diablos, y este es uno de los últimos proyectos también, que es uno de los motivos también por los cuales estamos aquí en Europa, que es Masquerade,
Entonces este es un proyecto enfocado mucho al rescate de las prácticas ancestrales, culturales, y nosotros nos anclamos, partimos de los danzantes de Píllaro, que tienen una práctica de salir en enero a bailar a manera de comparsas por las calles de este pueblo en medio de las montañas del Ecuador. Aquí igual la idea es, hemos evolucionado a nivel de tecnología, está hecho con 3D, con captura volumétrica, con captura de movimiento también. Ha sido un proceso largo, obviamente son proyectos propios que no podemos darle todo nuestro tiempo porque tenemos que comer y tenemos que atender a nuestros clientes. Sin embargo, en estos 2 años hemos ido explorando muchas posibilidades y hemos aprendido a tal punto que hace poco nos animamos a hacer el prototipo y eso nos ha permitido también entender muchas dinámicas. Ahí está un ejemplo de la captura volumétrica que hicimos en nuestro estudio. Básicamente el diablo bailó ante una cámara, un sensor de movimiento, un Kinect, eso lo metimos en un entorno. Aquí está el teaser, por ejemplo. Si le puedes adelantar solamente para que veamos como un poco la idea del proyecto es que el usuario pueda bailar y seguir los pasos de este diablo a la vez que va aprendiendo sobre lo que está detrás de esta festividad. Este es un poco el user experience, cómo se vería. Este es un primer teaser que lo hicimos el año pasado. Y ahí está la captura volumétrica incorporada en un video 360. Ahora decidimos dar el paso al 3D. El diablo ya no es solamente en volumétrico, sino también está en 3D. ¿Y por qué? Porque claro, el proyecto nos hemos dado cuenta que usar el personaje en 3D nos iba a ayudar muchísimo, por una razón que queremos hacer también con el proyecto, que es darle a la comunidad la posibilidad de tener un NFT de su personaje y de entregarles eso a ellos para que ellos lo administren y lo tengan, y porque en un futuro, si es que esto tiene éxito, también lo puedan vender un NFT. Entonces la idea es que haya un diablo de Píllaro, que haya tal vez un danzante de la mama negra en otra zona del país, o que esté también alguien en Argentina, y así. Entonces esto hemos venido explorando. Estuvimos desde el 2020 trabajando, fuimos seleccionados para el Cannes Art Challenge, y ahí tuvimos un proceso de incubación donde trabajamos con colegas que se unieron al proyecto, y después hemos ido avanzando hasta la instancia de ahora que tenemos ya casi un prototipo. Vamos a estar presentándolo en el ITFA en 2 semanas y buscando financiamiento para poder producir la primera temporada, el primer capítulo, que sería sobre los diablos de Píllaro. Entonces la idea es que esto sea una experiencia global, que se vaya desarrollando en cada uno de los países y que se pueda también comercializar. Básicamente queremos que la gente aprenda y se entretenga, porque creemos que bailar es entretenimiento, pero también a la vez si se aprende bailando creo que tiene mucha fuerza y es algo que va a evocar muchas cosas para la gente. Eso, podemos avanzar creo, y creo que ya no tenemos también tiempo. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, después de todo este recorrido, en este último tiempo nos hemos planteado que hay un nuevo concepto que vamos a manejarlo. Empezamos con historias magnéticas y creo que nuestras historias no solamente se quedan en eso, sino que y es lo que buscamos, es que se vuelvan experiencias. Porque el usuario, el espectador, el visitante es parte de estas historias. Entonces no es que solamente de manera pasiva está expectante a lo que sucede, sino que al formar parte está viviendo experiencias. Y es así que ahora les invitamos a que también se unan a este viaje, a esta aventura de crear experiencias magnéticas. Muchísimas gracias, somos Imán Transmedia. Muchas gracias.